Hola, buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar de los primeros auxilios psicológicos. Mi grupo está conformado por Mallory León, Lady Velasco y quien les habla, Milena Bernate. Bueno, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? Son un conjunto de habilidades y conocimientos que se utilizan para ayudar a las personas a sentirse tranquilas y capaces de hacer frente a una situación de emergencia o una crisis. Se trata de una primera intervención que tiene como objetivo brindar apoyo inmediato a las personas y para que ellas puedan restablecer su estabilidad personal a nivel emocional y físico. En el caso de los niños, es un apoyo emocional destinado a reducir la angustia inicial y promover la adaptación a corto, mediano o largo plazo después de un evento traumático o un incidente crítico. Estas intervenciones se enfocan en crear un ambiente seguro, escuchar activamente y conectar al niño con sus redes de apoyo. ¿Cómo evaluar una situación? Es importante reconocerlo, conocer cómo puede reaccionar una persona ante una crisis, cómo acercarse a ellos de manera tranquila y controlar las herramientas necesarias para transmitir calma y apoyo en el acontecimiento que se esté presentando. Los primeros auxilios psicológicos están dirigidos a las personas con altos niveles de ansiedad o estados de alteración que estén afectando pues, en el momento su estabilidad emocional por el acontecimiento crítico que se está viviendo. Se puede trabajar con todas las personas afectadas, adaptándose a los diversos contextos que ocurren en las emergencias y los desastres. Quiere decir que los primeros auxilios psicológicos se brindan a toda la población, de acuerdo a la necesidad que se mantenga en el momento. Existen 3 principios que son muy importantes, que son el ver, el escuchar y el vincular. El ver se deriva a evaluar el entorno y observar si hay una necesidad pues, de primeros auxilios psicológicos para poderlos brindar. Lo segundo es escuchar. El siguiente paso que es presentarse para poder establecer un vínculo con la persona, consultar cómo la podemos ayudar, prestarle atención, escucharla activamente y brindar el apoyo respectivo de acuerdo a los sentimientos que esté expresando, que es muy importante porque es un momento clave para poder interactuar en esa intervención con la persona. Y el vincular, que es importante para apoyar a la persona que atraviesa pues esta situación de crisis o de angustia a encontrar un profesional y contactar un servicio de emergencia en caso de ser algo muy urgente y muy necesario. Algunas cosas que es importante es mantener la calma para transmitirle seguridad no solo al niño sino a las personas con las que estemos interactuando, para manejar un lenguaje propio corporal y un tono de voz muy tranquilo. Hay que respetar el tiempo de cada niño y el ritmo de cada niño. Digamos que algunos de los niños pueden necesitar más tiempo para controlarse y procesar la experiencia que está sucediendo. Así pasa con los adultos. No todos actúan de la misma manera, por eso pues hay que evaluar cómo la situación antes de poder brindar ese primer auxilio. Debemos estar atentos a las señales de alerta que pueda presentar. En el niño podemos mostrarlo, tener en cuenta que muestre signos de ansiedad severa, depresión o pensamientos suicidas. Es importante buscar ayuda profesional si vemos alguno de estos casos. En el caso de los adultos, digamos que ellos suelen manifestarlo, pero es importante también revisar esos signos de alerta porque algunas de las personas también pueden entrar en otras crisis de acuerdo a la angustia que estén viviendo en el momento. ¿Qué es una crisis? Una crisis es un estado temporal de desorganización o trastorno emocional donde los métodos de afrontamiento habituales son insuficientes para manejar la situación del problema. Esto puede llevar a sentimientos de confusión, ansiedad y una sensación de pérdida del control. En los niños, una crisis se refiere a un periodo de intensidad
dificultad emocional o conductual, donde el niño se siente abrumado, pierde el control de sus emociones, a menudo manifestándose con el llanto, con gritos, con pataletas o agresiones. Digamos que nosotros como educadores lo vivimos constantemente. Los niños tienden a tener crisis en diferentes momentos o episodios pues durante el día, bien sea por sus juguetes o bien sea porque están de pronto enfermos o porque simplemente pues no tienen la noción de controlar sus emociones cuando están en el jardín. Digamos que uno de esos momentos se vive muy de seguro cuando ellos están en su transición, de cuando inician su proceso de educación o cuando ingresan al jardín o cuando están muy malitos y pues no se sienten a gusto en esos momentos. Estas crisis pueden ser reacciones a situaciones estresantes o a la incapacidad del niño para manejar sus emociones. Es importante diferenciar las crisis de las rabietas, es muy importante. Ya que las crisis son una respuesta a la sobrecarga emocional, mientras que las rabietas suelen ser un intento de manipulación para obtener pues lo que ellos desean. Tenemos los tipos de crisis en los niños. De acuerdo a esto son las emocionales, la angustia, las convulsivas y las madurativas. ¿Sí? Estas se derivan y tienden generalmente a darse por temas de estrés, incapacidad para manejar las emociones y sobrecargas sensoriales o emocionales. También se pueden dar por algunos factores neurológicos. Los tipos de crisis en los adultos, digamos que ya tienden a ser un poco más derivadas y digamos que suelen surgir de la angustia, se pueden mostrar de formas existenciales, de acuerdo a la edad, y digamos que todo esto lo deriva con la pérdida del control, el bloqueo mental o confusión, el aislamiento social o los cambios de comportamiento. A veces también tienden a hacer su cuestionamiento de manera existencial. Para exponer un poco, en las crisis evolutivas son las crisis esperadas en el desarrollo normal de la vida, como la adolescencia, la adultez media y la crisis que se vive generalmente a los 40. Las crisis situacionales, estas crisis son causadas por eventos inesperados o traumáticos, como la pérdida de un ser querido, un despido laboral, una enfermedad grave o un desastre natural. En el tema de las crisis de salud, pueden ser físicas, que son, digamos que se consideran como enfermedades graves, o mentales, ataques de ansiedad o depresión. Digamos que suele tener las personas adultos crisis económicas, crisis amorosas o de pareja, las existenciales que ya las habíamos nombrado, que surgen de preguntas sobre el propósito de la vida, la identidad o el miedo a la muerte, las crisis sociales, digamos que pueden estar ligadas a los cambios sociales como la pérdida del trabajo, problemas con la ley. Otros tipos de crisis que pueden tener los niños son las crisis epilépticas, que ellas digamos que parten las generalizadas, que son lo que afectan todo el tipo del cerebro, y pueden ser tónicas, las crisis focales que comienzan en una zona específica del cerebro y pueden afectar, o las crisis de ausencia, que son características por una breve pérdida de la conciencia, miradas fijas y movimientos repetitivos, como parpadeos o labios fundidos. Digamos que también se tienden a tener crisis conductuales o emocionales, que son los berrinches, las crisis emocionales, las crisis nerviosas o de angustia. Están las crisis también madurativas, que ya las habíamos nombrado, desde los 15 meses, que es la etapa de la exploración y la autonomía, donde el niño busca más independencia y puede experimentar rabietas o resistencia a la autoridad. La crisis de los 2 años, que es la etapa en el desarrollo donde el niño comienza a afirmar su individualidad y mantener rabietas y gritos, pues porque sabe que digamos que ya es una manera de comunicar. Y la crisis de la adolescencia, que es la etapa donde se generan los cambios físicos.
Hola, buenas noches. Bueno, yo les voy a contar cuándo se brindan estos primeros auxilios psicológicos. Inicialmente, estos se brindan tan pronto como sea posible al estar en contacto con una persona que los necesite. Entonces, ¿cómo identificar que esta persona los necesita? Entonces, es cuando estas personas obedecen a las emociones que están viviendo en su momento de crisis o en su momento de tensión, emociones tales como la tristeza, la angustia, el llanto, el dolor. Generalmente las personas que practican esos primeros auxilios psicológicos no tienen que ser profesionales de la salud mental, sino una persona que pueda estar en el momento de reacción y pueda como mitigar este tipo de reacciones, haciendo que la persona entre en estado de calma y su crisis pare en el momento. Encontramos que en la población con mayor riesgo son los niños, porque estos se dejan llevar como por las emociones que sienten los adultos. Entonces, es decir, si tenemos a los niños más pequeñitos o de primera infancia y demás, están al lado de su adulto responsable o de su persona de confianza que viene de su familia, además, él se va a dejar guiar por la emoción y el sentimiento que tenga este adulto. Entonces, si el adulto está triste, está desesperado, está con una emoción demasiado fuerte, los niños van a transmitir esa emoción y ellos mismos la van a replicar. Entonces, principalmente la idea es como que calmar al adulto para que así mismo se pueda empezar a calmar el niño y luego así poderle brindar un espacio de atención a los dos. También nos muestra que entre la población estudiantil más vulnerable a estas crisis emocionales hay quienes se encuentran quienes sufren diferentes formas de violencia, quienes sufren exclusión, quienes sufren discriminación por razones de género, de nacionalidad, por alguna discapacidad o alguna persona que haya tenido pérdidas, que haya tenido un duelo o esté en proceso de duelo. Asimismo, los migrantes, en este caso principalmente y en Colombia, los estudiantes venezolanos llegan a ser una población altamente vulnerable en todo este tipo de primeros auxilios psicológicos, ya que, como les venía comentando, vienen sufriendo como otro tipo de situaciones comportamentales que hacen que se conviertan en una población de mayor atención. Asimismo, frente a las reacciones que encontramos, viene todo lo que es de la parte emocional. Entonces, inicialmente todo lo que tiene que ver con las reacciones fuertes hacia la tristeza, la desesperación, la irritabilidad, el enojo, el resentimiento con ellos mismos, con las personas, con el espacio y con todo lo que esté sucediendo a su alrededor. Tienen cambios impredecibles de humor, generan ansiedad, tienden a tener demasiado miedo, desesperación. La sensibilidad emocional está en sus topes máximos. Se genera sensibilidad emocional, puede llegar a presentar baja autoestima y, en el caso más alto de todos, llegar a la depresión. Asimismo, se establece como una ruta de acción para poder mitigar o reaccionar ante estas reacciones y hacer que pues vuelva a su estado inicial o a su estado de calma. Entonces, la primera es escuchar, comunicar y aceptar. Entonces, por ejemplo, se dice que se necesita iniciar con un primer contacto físico con los niños para generarles confianza, retirarlos de la zona en la que están, porque tiende a ser en ese caso una zona insegura para su capacidad mental o para su momento de crisis, y que esta acción sea pues completamente rápida y que no se repita. Entonces, la idea no es como repetir la misma frase sino reaccionar de manera inmediata para que podamos retirarlos de este espacio. Se debe escuchar de manera empática lo que nos quieren comunicar, lo que nos quieren decir, para así mismo poder comprender la situación y poder comprender su estado de ánimo en este momento. Y en la medida de lo posible no hay que presionarlos para que ellos narren los hechos exactos, sino que ellos puedan ir narrándolos a medida que pues su capacidad corporal, su capacidad oral y demás se lo permita. Hay que entrar como en un juego en el que se le brinda esa confianza para que ellos puedan reconfortarse, puedan facilitar la expresión de las emociones, y entonces, por ejemplo, podemos ayudar a nombrárselas. Entonces, es decir, se les da como la pauta de estoy enojado, estoy triste, estoy asustado, estoy preocupado, para que así ellos mismos empiecen a reconocer las emociones que están sintiendo en ese momento y puedan expresarlas. Asimismo, se le pide a los niños que hagan pues las tareas apropiadas
para su edad y asimismo mejorar su capacidad para ayudar. No se le deben hacer promesas que no se les puedan cumplir, ya que esto empieza a afectar también a futuro dentro de como los lineamientos que ellos empiezan a seguir alrededor de todo lo que están viviendo. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de la muerte, aunque suene como un tema pues duro y demás, debe ser abordada de manera concreta, de manera natural, y hacer que ellos reconozcan que es una causa, que es una situación que genera gran tristeza, que genera mucho dolor, pero pues que de alguna otra manera es un proceso natural y no es necesario hablar de las muertes ocurridas. Entonces simplemente generar como esa conversación alrededor de que es un suceso natural, es algo que puede suceder en cualquier momento a cualquier persona, pero no recalcar como qué persona, digamos, de sus allegados o cercanos murió concurridamente. Asimismo, se les recomienda a los padres, a las madres o a los cuidadores que acompañen a los niños y que mantengan rutinas familiares y sociales para que asimismo ellos vayan como integrándose en otro tipo de situaciones, que vayan también como retomando todo lo que tiene que ver con su cotidianidad y así vayan dejando como de lado todos estos sucesos que acaban de ocurrir. Con los niños más pequeños se da la disposición de que uno esté como a su altura para darse todo este momento de comunicación. Entonces, por ejemplo, que uno se siente o se arrodille, esté a su lado y tener al alcance en la medida de lo posible materiales lúdicos y de arte que motiven la expresión y que generen calma. Entonces, por medio de estos es mucho más fácil que ellos se comuniquen, se expresen y lleguen a estar calmados al momento pues de abordar todo este tipo de situaciones que está pasando psicológicamente. Y asimismo se debe finalmente contactar con los servicios especializados en niños y niñas para una atención integral. Entonces, es decir, todo esto es como el paso a seguir para la primera reacción inmediata y posterior a ella ya trasladar el caso de los niños a un servicio especializado para que ellos ya pues continúen con su proceso y demás. Asimismo tenemos como 5 ítems muy claros, que son: primero, escuchar, comunicar y aceptar; segundo, identificar las necesidades y preocupaciones; tercero, analizar posibles soluciones; cuarto, generar acciones concretas para tratar con la crisis; y 5, el seguimiento al progreso. Entonces, por ejemplo, nosotros tendríamos como la acción entre el primero y el tercero. Ya el cuarto y el quinto, que son las acciones concretas para su crisis, y el seguimiento al progreso es lo que viene ya por parte de la entidad especializada. Bueno, en este apoyo a los primeros auxilios psicológicos, la forma de actuación es también teniendo en cuenta cómo están diseñados. Entonces, por ejemplo, estos están diseñados para ser prestados en diferentes entornos. Sin embargo, es importante que el lugar esté seguro, esté tranquilo, esté alejado de la vista de un escenario caótico, que esté protegido de los medios de comunicación. O sea, entre menos se exponga a la víctima, es decir, en este caso a los niños, va a ser más eficiente, va a ser mejor para ellos y va a permitir que se dé de manera más efectiva esta primera reacción del apoyo que se le está brindando psicológicamente. Entonces dice que principalmente en el caso de niños y niñas y adolescentes se recomienda que ese lugar sea visible para otras personas, pero que al mismo tiempo permita tener confidencialidad. Entonces, que llegue al balance entre que, como es una población de corta edad y debe estar siempre supervisada por un adulto responsable, adicional al adulto desconocido en este caso, entonces pueda tener esa visibilidad de su adulto responsable sin que impida la confidencialidad de lo que se está tratando alrededor de la atención. En este caso de situaciones se esperan muchas reacciones normales. Entonces, por ejemplo, dentro de las primeras reacciones psicológicas alrededor de una crisis, se espera que hayan temblores, dolores de cabeza, que haya sensación de agotamiento, que haya pérdida de apetito, les da ansiedad, entonces generan miedo, hay llanto presente mucho tiempo, hay tristeza, decaimiento, se irritan fácilmente, se enojan fácilmente, se presentan insomnio y pesadillas, y por eso es importante como todo este proceso, todo este recorrido psicológico, para que todas estas reacciones empiecen a mitigarse y ya empiece a llevar pues su curso natural. Durante todo este proceso de acompañamiento hay que tener pues varias pautas
a seguir, que son importantes para que se pueda desarrollar de manera eficaz la ayuda que se pretende brindar. Entonces, la persona que está brindando el apoyo debe mantenerse calmado, debe ser cortés, realizar paso a paso de los que se mencionan dentro del currículo o dentro de los lineamientos de la ayuda psicológica de primer respondiente, y ser servicial, porque todas estas emociones son las que van a recibir los niños, son las que ellos van a tomar primeramente y por medio de las cuales ellos también van a empezar como a actuar con el adulto. Asimismo, se les pide a las personas que respeten y adapten su conducta a las culturas y a las costumbres. Si bien sabemos, estamos en una cultura donde hay mucha variedad de culturas, de costumbres, y lo importante es como mantener el respeto por las mismas. Si bien cada quien tiene su cultura marcada, no es razón de peso ni válida para que invalide las otras culturas y pues pase los límites de la cordialidad y el servicio. Hay que promover la seguridad de las personas sin provocar un daño durante su acompañamiento. Entonces siempre hay que brindarles la seguridad y asimismo hacer que ellos se mantengan estables. Y hay que mantener la confidencialidad. Entonces, como bien se sabe, todo el tema psicológico y demás es muy confidencial y de bastante importancia alrededor de la salud mental y todo lo demás. Entonces es como ese momento de ayuda, pero de ayuda confidencial, manteniendo pues los límites del contacto con el otro. Bueno, se dice que principalmente hay 5 pasos para brindar estos primeros auxilios psicológicos y son contener, calmar, informar, normalizar y consolar. Entonces, el primero en contener, entonces es lo que les explicaba, se debe generar una confianza, un cariño, que la persona se sienta tranquila y tener su espacio para que exprese su emoción, para que deje salir todo lo que está dentro de sí mismo en ese momento. Luego se debe calmar. Entonces ya después de que esta persona o este niño en este caso ha expresado sus emociones, ha dejado salir como todos sus sentimientos, hay que empezar a buscar maneras diversas para que la persona se tranquilice. Entonces bajar la respiración, empezar a hacer ejercicios de inhalar y exhalar profundamente y en la medida de lo posible, y ahí si se tiene al alcance, poner música relajante que también ayuda a que pase a un estado de tranquilidad. Luego se debe informar. Claramente esto está dependiendo su edad, entonces se puede ir informando sobre lo que ha pasado y lo que pasará, y es importante tener que la información siempre sea clara, veraz y concisa, que todo lo que se brinde sea una información que permita seguir adelante con el proceso, pero que no pase los límites de la confidencialidad. Normalizar, porque esto hace que entienda que es normal sentir lo que está sintiendo, que actuar en la manera que está actuando es natural, pero que es un estado en el que no se puede quedar, sino que es un estado de tránsito. Y finalmente consolar, entonces es darle un espacio para que viva su duelo a su forma, pero siempre es importante aclararle que estamos ahí para escucharlo cuando lo necesite y para apoyarlo en su situación. Se hace una activación de ruta y unas remisiones o acompañamiento cuando sea necesario, cuando la persona lo requiera, si ya se debe brindarle una ayuda más especializada. Hay que prestarle demasiada atención a las emociones propias y a las reacciones físicas propias y tomarse el tiempo para cuidarse a sí mismo, porque como les venía comentando, lo que nosotros transmitimos es lo que ellos reciben. Entonces, si nosotros también estamos alterados, si nuestra corporalidad expresa también angustia y demás, eso mismo es lo que ellos van a recibir. Por eso es que en la medida de lo posible hay que permanecer muy calmado, estable y brindar toda la confianza. Hay que asegurar el respeto y el cumplimiento de los derechos básicos de todas las personas. Entonces, es decir, este apoyo no puede cruzar los límites de los derechos básicos, porque pues como todos sabemos es lo primordial en todo el tiempo. Y considerar qué medidas y niveles de respuesta ante la situación hay para que sea atendida y articular las acciones y generar sostenibilidad de los acompañamientos. Entonces, lo que les decía, cuando ya se pasa a otra instancia, ya ellos deben pues llevar también a cabo su proceso, pues que ya en este caso no nos competiría a nosotros. Finalmente hay
un antes y un continuo. Entonces, por ejemplo, se dice que primero se debe hacer una preparación y luego una aplicación de todos estos apoyos psicológicos. Entonces, por ejemplo, en la preparación dice que hay 4 como ítems importantes, que son evaluar las condiciones en las que se encuentra la situación, el niño que debe ser atendido, informar sobre la situación, informarse uno mismo sobre la situación. Entonces, por ejemplo, qué fue lo que pasó, cómo se reaccionó y demás. Evaluar la aplicabilidad. Entonces, por ejemplo, uno mismo entra a hacer como una evaluación rápida de qué procedimiento debe ser el que debo seguir para poder brindar estos primeros auxilios, identificarse. Entonces, claramente yo tengo que llegar, presentarme con mi nombre, con mi edad y demás, para generar así mismo esa confianza y hacer que ellos también sepan pues que soy una persona que va a brindarles esta ayuda. Y en el momento de la aplicación también hay ya 5 ítems importantes. El primero es activarse para la escucha. Entonces siempre estar dispuesto a escuchar, a prestar atención, a estar abierto a todas sus emociones y a todas sus expresiones. El segundo, buscar mejorar la respiración. Entonces llevarlo a un estado de calma en el que pueda tranquilizarse, respirar profundo, inhalar y exhalar para que su cuerpo también entre en un momento de estabilización. Se deben categorizar las necesidades básicas. Entonces, por ejemplo, si más allá de lo psicológico necesita apoyo en cualquier cosa, que sea que agua, una manta, para que esté bien, para que se pueda calmar y para poder continuar con todo este proceso. Luego ya está derivar a redes de apoyo. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, ya pasar a las instancias que están pues diseñadas para brindar este tipo de ayuda de manera especializada, y educar en reconocer sus emociones. Entonces vemos aquí la importancia de reconocer todas las emociones, todo lo que sentimos y todo lo que sucede a nuestro alrededor, y que por medio de esta podamos expresarlas. Asimismo, dentro de los primeros auxilios psicológicos hay como ciertas pautas que nos van a permitir como brindar esta ayuda de manera más efectiva. Entonces, por ejemplo, no hay que ponerse de ejemplo, nunca hay que ponerse de ejemplo ante una situación, porque todas las situaciones son diferentes. Aunque sea la misma situación, no todos lo reciben de manera igual. No minimizar el hecho. Entonces, no utilizar la frase de no pasa nada, ya que esta suele ser negativa y lo que hace es como que se contraigan y no generen como esa confianza, exteriorizar y como mostrar realmente qué es lo que están sintiendo. No hay que bromear, no hay que ser irónicos, ya que esto puede ser ofensivo, puede ser contraproducente en la situación que se está pues trabajando. Asimismo, no hay que engañar a la víctima ni fingir interés en lo que ellos nos están contando, sino por el contrario, estar abiertos siempre a la escucha, al apoyo y a la confianza. Y finalmente, no dramatizar. Entonces, que si la persona llora, la persona que está auxiliando no tiene por qué hacerlo también. Hay que mantener como muy fuerte el nivel del control de las emociones, para que la persona pueda exteriorizar, pueda sentirse en confianza, pero no se llegue al extremo de dramatizar y que pues la situación se vuelva más compleja. Finalmente, hay algunas reacciones emocionales, físicas, cognitivas e interpersonales alrededor de estos primeros auxilios psicológicos. Entonces, por ejemplo, dentro de las reacciones emocionales encontramos que la persona puede encontrarse en un estado de shock, puede tener terror, puede presentar irritabilidad o rabia, puede tener sentimiento de culpa tanto a sí mismo como hacia otros, puede sentir demasiado dolor o tristeza, puede sentir que no puede hacer nada, puede tener su autoestima decaída y generar dificultad para expresar sentimientos positivos. Este tipo de situaciones siempre hacen que se exteriorice todos los sentimientos que en este caso pues nos llamaríamos negativos, que son la tristeza, la ira, la rabia, el contraerse en sus emociones positivos. Este tipo de situaciones siempre hacen que se exteriorice todos los sentimientos que en este caso pues nos llamaríamos negativos, que son la tristeza, la ira, la rabia, el contraerse en sus emociones. Entonces también se presenta la dificultad en expresar sentimientos como cariño, como alegría, como amor, como acompañamiento, entre otros.
Las reacciones físicas que encontramos alrededor son la fatiga o el cansancio, el insomnio, la taticardia o las palpitaciones, los sobresaltos de la nada, el incremento del dolor físico, dolor de cabeza, pérdida de apetito, reducción del deseo sexual y la tendencia a enfermarse con frecuencia. Dentro de las reacciones cognitivas está la dificultad para concentrarse y las alteraciones en la memoria, dificultad para tomar decisiones, la incredulidad, confusión, culpa y preocupación, la disminución de la confianza en sus capacidades, entonces ya creen que no son capaces de hacer nada, que no pueden salir adelante por sí mismos, que no pueden realizar alguna acción que antes realizaban con facilidad. Están los pensamientos intrusivos sobre el trauma, y la disociación. Entonces, por ejemplo, la sensación de irrealidad, la visión del túnel y todo lo que tiene que ver con ya irse como a otros ámbitos mentales. Y asimismo encontramos las reacciones interpersonales. Entonces se incrementan los conflictos con las otras personas, generan aislamiento, empiezan a tener dificultades en el desempeño laboral para los adultos o escolar en los niños pequeños. Se da desconfianza para todas las personas que se encuentran a su alrededor. Hay externalización de la culpa, todo el tiempo se sienten culpables, creen que todo lo que hacen está mal. Empiezan a tener sensaciones de abandono o rechazo y empiezan a generar conductas de sobreprotección. Entonces, estas son como los ítems de lo que hay que tener presente y de los que las características que hay que observar en los niños, las niñas y en los adultos, pero pues tiene este tema en concreto en los niños y las niñas. Para identificar si realmente la persona necesita primeros auxilios psicológicos externos a una situación de crisis inmediata. Bueno, buenas tardes para todos, buenas noches. Hoy queremos compartir una guía práctica de cómo identificar y actuar frente al maltrato y el estrés infantil en la primera infancia y cómo como educadores tenemos una responsabilidad fundamental en la protección y bienestar de nuestros niños. Entonces iniciamos qué es el maltrato infantil. Entonces observamos que el maltrato infantil es cualquier acción o omisión que afecta negativamente el desarrollo físico, emocional, psicológico del niño. Recuerden que no siempre es visible estos maltratos, puede ser físico, emocional, sexual o por negligencia. Lo importante es reconocer los signos de cada niño para identificar este maltrato infantil. Los signos y síntomas generales son los cambios de conducta, las lesiones inexplicables y la ansiedad o retraimiento. Pues digamos que en esta parte nosotros como docentes convivimos casi al 100% en el trabajo con los niños, en donde pues nosotros a veces yo digo que identificamos más las situaciones que las mismas familias, ¿sí? A veces nosotros ya sabemos si un niño está enfermo, si un niño se siente mal, si hoy el niño que siempre molesta y está arriba, salta, brinca, que ya lo desespera uno y está tranquilo, no se mueve. O sea, mejor dicho, hay ciertas conductas que el niño como que comprime, contrae. Ya con eso son síntomas de alarma para saber alguna situación. O puede ser que esté enfermo, o en este caso podemos tener como signos, síntomas de alarma, sus signos para identificar qué le puede estar sucediendo al niño. ¿Sí? Entonces, esta es una de las cosas que podemos, valga la redundancia, identificar con cada uno de ellos para saber situaciones en el momento que algo le esté sucediendo a ellos. Continuamos con qué es el maltrato físico. Todo esto acarrea a la parte de maltrato. Entonces, el maltrato físico se refiere al uso intencional de la fuerza que causa daño corporal. Si observamos moretones, quemaduras o fracturas sin explicación, debemos actuar con cautela y responsabilidad, ¿sí?
ya sabemos que esto es una fuerza que causa algún daño ante los niños. En este caso no solo los niños, sino los adultos, pero pues prima en el momento la primera entonces signos de maltrato físico, entonces los moretones frecuentes. Nosotros, como bien lo venía mencionando, a pesar de que identificamos los signos de los niños o la conducta de ellos, también podemos identificar tanto que es un golpe porque se cayó, se golpeó, a digamos, una fuerza mayor que es un correazo, o ya digamos que el moretón ya no es algo pequeñito, sino algo grande. Ese es uno de los signos que nosotros ya podemos como que tener alarma para esa situación. Digamos que vuelvo y reitero, y todo va a ser el tema de conducta del niño. Entonces, en el tema de si llega el papá y el niño no se quiere ir y puede hacer la pataleta que sea y que no, y mamá, y llorar y pelear, ya con eso, con el tema del llanto, ya nos está el niño dando una información de que algo está sucediendo. Eh, con los niños también, en que no me toques, no me cojas, algo de eso nos puede estar mostrando un signo de alarma ante un maltrato físico con ellos. Otra de las causas que pueden haber entre tanto el maltrato es el estrés infantil, que es una reacción emocional ante situaciones difíciles como cambios familiares, escolares o sociales. El estrés en los niños puede surgir entre cambios, pues como lo mencionaba, por manifestaciones de llegar por, vuelvo y reitero, por conductas del niño, en que hoy llega grosero, en que hoy no quiere trabajar. Pues digamos que en el diario vivir nosotros conocemos e identificamos cada uno de ellos. Entonces, si hoy sabemos que él es así siempre, pues no pasa nada. Pero si hoy llegó de esa conducta, pues ya es un síntoma y es un signo en donde nosotros tenemos como estar pendientes ante esa situación del qué es lo que le está sucediendo al niño, el por qué está actuando de esa manera. Digamos que la irritabilidad del niño, en que no quiere hacer nada, en que todo le estresa, en que todo, a veces pensamos que un niño no se puede estresar porque no tiene preocupaciones así como los adultos, en tema económico, en tema laboral. No nos damos cuenta que los niños también sufren de esa situación, en que si en la casa pelean, en que si no hace una cosa, no hace la otra, en que el colegio, en que todo es el niño, y que últimamente todo es encima del niño. A lo que me refiero cuando hablo de encima es tú haces, tú eres grande, tú te comportas, tú ya empiezas o sea, toda la responsabilidad que le estamos brindando a ese niño sin darle una explicación del porqué de las cosas, sino tienes que hacerlo, debes hacerlo y así es y ya. Entonces eso también causa estrés ante los niños. Y pues ante un retroceso, a veces uno dice, ¿por qué el niño no avanza? ¿Por qué no va? O sea, ¿por qué no va más allá? Siempre se contraen las cosas, y ya vimos el uno, porque ya llevamos 2 semanas y nada que se prende el uno. Hay que mirar estrategias y mirar realmente qué es lo que está sucediendo con el niño. Yo sé que a veces es complejo porque tenemos muchos niños a cargo, y pues dejar uno solo y quedarnos, digamos que presente a un solo niño es complejo, pero yo creo que esa labor de docente nunca se nos va a quitar, que a pesar de que tengamos 1000 niños, siempre vamos a identificar cada uno de ellos. Eh, ya digamos que escuchando todas estas partes, ¿cuándo podemos solicitar nosotros una ayuda especializada? Esta la podemos solicitar siempre que haya una sospecha de maltrato o estrés presente o persistente. Podemos acudir a los psicólogos, a pediatras o entidades como el ICBF. Recuerden que, pues digamos que como instituciones nosotros tenemos un conducto regular, no siempre es por una sospecha, por decirlo así, sospecha de, el niño está siendo abusado, me disculpan, siendo abusado. Hoy voy a llamar al ICBF para decirle, no, venga, tengo un niño así, y solamente porque pensé,
porque hoy se portó de otra manera como no es constantemente, ¿no? Sino todo esto lleva un proceso, entonces hay que tener un conducto regular para poder llegar a esa conclusión de que eso sí sea veraz, ¿sí? Digamos que mirar la parte del cuerpo del niño, de que sí esté maltratado, pero para eso, pues digamos que para cubrirnos nosotros como docentes, para que eso no vaya a ser alguna, para perjudicarnos, buscar, vuelvo y reitero, como lo mencioné anteriormente, estrategias para poder acudir a esas situaciones. Entonces, nosotros como docentes, pues tenemos esa maravilla y ese ingenio de buscar alguna actividad para identificar ese rol y así empezar a activar esos signos de alarma. Entonces, si nosotros vemos que ya hay lesiones, que el niño llegó con un brazo todos los días, o sea, que uno le toca al niño y que digamos que estamos jugando en el parque, ay, está haciendo calor y le quitamos la chaqueta y al ver el brazo del niño tiene un moretón, ya podemos empezar a buscar esos signos. Digamos que activar esas alarmas de que algo le está sucediendo al niño y buscar, digamos que el respaldo con otras personas que se den cuenta que nosotros no estamos haciendo nada malo, sino que vamos a observar el cuerpo del niño para ver qué otra lesión puede tener, ¿sí? Para eso tenemos que tener un conducto regular y todas las instituciones o todos los colegios o todos los sitios lo tienen. Eso no es de que, ay, el niño porque tiene el brazo más morado, pues le va a quitar la ropa y lo va a observar. No, eso no lo podemos hacer. Lo digo más la parte de los niños de preescolares arriba, porque pues ya sabemos que los niños de 3 años hacia arriba pues tienen su independencia y nosotros no podemos tener como tal esa manipulación del cuerpo, por decirlo así, con ellos, que como lo que tenemos con los caminadores o párvulos o los bebés, que todavía podemos cambiar pañal y ahí podemos observar algunas negligencias o algunas lesiones que pueda tener el niño. Vuelve y juega, siempre va a hacer los cambios de conductas drásticas de los niños y, y si tenemos sospecha de abuso, vuelvo y reitero, hay que mirar y buscar estrategias de qué es lo que está sucediendo con niños. Entonces, para eso, pues sí, unas recomendaciones, pues para nosotros, y es observar siempre tener esa novedad de si el niño llegó en mal estado, en sentido, me refiero a su actitud, de si no llegó cabizbajo y que no quiere jugar, no quiere comer, pues son síntomas de alarma para nosotros para empezar a observar a ver qué es lo que está sucediendo con ellos. Promover ambientes seguros, pues buscar, vuelvo y reitero, juegos, estrategias para mirar qué es lo que pasa con ellos, comunicar con las familias, como no específicamente llegar con ellos a decir, venga, su niño llegó hoy todo triste y le toqué el brazo y le dolió y le quité la chaqueta, tiene un moretón y él dice que usted le pega. No, hay que indagar exactamente qué es lo que está sucediendo. Mamá, mira, el niño llegó, pues de pronto buscar formas de llegarle a la familia para saber qué es lo que está sucediendo. Y de la misma manera, pues ya actuar con responsabilidad y no pues buscarnos por ahí algún mal a causa de todas estas situaciones. De Pues pronto que por un mal sabor, pues se llega a ese proceso. Pues no siendo más, les agradezco mucho y pues eso es todo lo que tenemos en este momento para contribuir con el tema de el maltrato infantil y el estrés. Gracias.